Disney es una de las compañías de entretenimiento más grandes e influyentes del mundo, y como tal, ha estado en el centro de varias controversias a lo largo de los años. Estas controversias han abarcado una amplia gama de temas, desde la representación de personajes en sus películas y parques temáticos, hasta acusaciones de censura y de complacer al gobierno chino para poder operar en ese mercado. En este contexto, es importante analizar las diversas controversias que han rodeado a Disney y comprender su impacto en la sociedad y en la industria del entretenimiento. Es por eso que les traigo el iceberg de las peores controversias de Disney. Walt Disney. Ha habido acusaciones y debates sobre si Walt Disney era racista o no. Algunas personas han criticado a Disney por ciertas representaciones de minorías en sus primeras películas, como la representación de los afroamericanos en la película Son of the South 1946, y los personajes nativos americanos en Peter Pan 1953. Estas representaciones han sido criticadas por perpetuar estereotipos negativos y promover actitudes racistas. Sin embargo, otros argumentan que las opiniones de Disney sobre la raza eran más complejas y matizadas de lo que sugieren estas representaciones. Por ejemplo, Disney contrató al primer animador negro de Hollywood, Floyd Norman, en 1956, y se sabía que apoyaba las causas de los derechos civiles. En general, es difícil etiquetar definitivamente a Walt Disney como racista o no, ya que las opiniones sobre este tema varían ampliamente. Disney y sus reboots. En los últimos años, Disney ha estado produciendo una serie de remakes y reboots de sus clásicos animados, lo que ha generado cierta controversia y debate entre los fanáticos y críticos. Por un lado, algunos argumentan que estas nuevas versiones son una forma de actualizar y modernizar historias clásicas para una audiencia más contemporánea. Además, estos remakes y reboots a menudo tienen grandes presupuestos y efectos visuales impresionantes, lo que puede atraer a una audiencia más amplia y generar importantes ganancias para la compañía. Por otro lado, algunos críticos argumentan que esta estrategia creativa no solo carece de originalidad, sino que también socava la integridad de los clásicos originales. También señalan que al centrarse en remakes y reboots, Disney está evitando tomar riesgos creativos y producir contenido nuevo e innovador. Además, también se ha señalado que estos remakes y reboots a menudo tienen problemas con el tono y la dirección, lo que puede llevar a una experiencia decepcionante para los espectadores. En última instancia, la decisión de Disney de centrarse en los remakes y reboots es una estrategia comercial que ha tenido tanto éxito como críticas. Como con cualquier obra de arte o producto, los gustos y opiniones de cada individuo pueden variar, por lo que es importante que los espectadores decidan por sí mismos si disfrutan o no de estas nuevas versiones de los clásicos de Disney. La controversia en torno a Disney y el monopolio se centra en la preocupación de que la compañía pueda estar ejerciendo un control demasiado grande sobre ciertas áreas de la industria del entretenimiento, lo que podría afectar negativamente a la competencia y, por lo tanto, a los consumidores. Una de las principales preocupaciones es que Disney posee una gran cantidad de activos y empresas que le permiten controlar múltiples áreas de la industria, desde la producción de películas y programas de televisión hasta la distribución, los parques temáticos y los servicios de streaming. Esto significa que la empresa tiene una gran cantidad de poder e influencia en la industria, lo que podría dificultar que los competidores más pequeños tengan éxito. Además, algunos críticos han argumentado que Disney ha utilizado su poder para obtener acuerdos favorables y bloquear la entrada de nuevos competidores en el mercado. Por ejemplo, la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney en 2019 recibió una gran cantidad de atención debido a la preocupación de que esto podría reducir la competencia en la industria del cine y la televisión. Sin embargo, como mencioné anteriormente, todavía no se considera que Disney sea un monopolio ilegal en el sentido legal, pero la preocupación por su poder e influencia sigue siendo un tema importante en la industria del entretenimiento y es probable que continúe siendo objeto de debate y discusión en el futuro. Falsa inclusión. Muchos han criticado a Disney por el hecho de meter representación de la comunidad LGBT, eso debido a la hipocresía de la empresa del ratón, ya que ha habido casos en los que Disney ha sido criticado por el despido de actores por su orientación sexual. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1997, cuando Disney despidió a la actriz Ellen DeGeneres de su programa de televisión, Ellen, después de que ella se declarara públicamente lesbiana.
Además, ha habido otros casos en los que se ha alegado que Disney ha discriminado a actores LGBT en sus parques temáticos. Y aunque se ha visto que Disney ha tratado de limpiar su imagen en estos últimos tiempos, gracias a la inclusión de personaje del colectivo LGBT en sus películas y series, aún así ha tenido diversos conflictos con sus trabajadores, como es el ejemplo de Dana Terrance, que tuvo conflictos con Disney debido a la inclusión de la comunidad LGBT en su serie La Casa Búho. Tales prácticas han sido expuestas por diversos trabajadores de la ex empresa, como es el ejemplo de Alex Hirsch, que ha expuesto en varias ocasiones estos tipos de tratos. O cuando Disney le concedió a la empresa una condición especial de gobierno al gobernador de Florida, que quiere implementar la ley de no digas gay, que se refiere a una política que algunos estados de los Estados Unidos han implementado para limitar la discusión de temas relacionados con la homosexualidad en las escuelas públicas. Disney y la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, The Walt Disney Company se convirtió en uno de los principales productores de propaganda para el gobierno de los Estados Unidos. Disney creó una serie de cortometrajes animados y largometrajes de propaganda que tenían como objetivo aumentar el apoyo a la guerra y mejorar la moral de los soldados y civiles estadounidenses. Uno de los personajes más emblemáticos de la propaganda de Disney durante la Segunda Guerra Mundial fue el Pato Donald, quien se convirtió en el personaje principal de una serie de cortometrajes animados que promovían la compra de bonos de guerra y la conservación de recursos. Además, Disney también produjo largometrajes de propaganda como Victory Through Air Power, que promovían la superioridad de la Fuerza Aérea estadounidense y su importancia en la guerra. Disney también produjo documentales de entrenamiento para el ejército y la marina, así como películas educativas para el Departamento de Agricultura y la Cruz Roja Americana. En general, la propaganda de Disney durante la Segunda Guerra Mundial se centró en fomentar el patriotismo y la unidad nacional. Aunque algunas de estas producciones han sido criticadas por su representación estereotipada de ciertos grupos étnicos, como los japoneses y los alemanes, como una manera de ridiculizarlos, cosa que otros países, incluyendo Japón y los alemanes, también hicieron en sus producciones. Plagios hechos por Disney. Ha habido varios casos en los que la compañía Disney ha sido acusada de plagio o infracción de derechos de autor en su historia. Aquí hay algunos ejemplos notables. Blancanieves y los 7 enanitos. La historia de Blancanieves se remonta a siglos atrás, pero la película animada de Disney se basa en la versión de 1812 de los hermanos Grimm. Sin embargo, algunos han acusado a Disney de copiar el estilo de otra película animada, Las aventuras del príncipe Ahmed, que se estrenó en 1926. El Rey León. El Rey León fue acusado de haber sido plagiado de una serie de anime japonesa llamada Kimba de Whittelion. Ambas historias siguen a un joven cachorro de león que se convierte en rey después de la muerte de su padre, y hay muchas similitudes en el diseño de personajes y puntos de la trama. La Bella y la Bestia. La autora francesa Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve escribió la historia original de La Bella y la Bestia en 1740. Sin embargo, la versión de la historia de Disney se basa en una película de 1946 de Jean Cocteau, que según algunos tiene un parecido sorprendente. La Sirenita. La historia de Hans Christian Andersen se publicó por primera vez en 1837, pero la versión de Disney de La Sirenita incluye una serie de cambios a la historia original. Sin embargo, la película ha sido acusada de copiar elementos de una película animada soviética de 1965 llamada Rusalotchka. Vale la pena señalar que, en algunos casos, se han cuestionado las acusaciones de plagio contra Disney, y no siempre está claro si algo es realmente un caso de plagio o simplemente una historia o estilo similar. Disney y el sexismo. A lo largo de su historia, Disney ha sido criticada por algunos aspectos de sexismo en sus películas y productos. Por ejemplo, muchos de sus personajes femeninos se han representado tradicionalmente de manera estereotipada, como princesas que esperan ser rescatadas por un príncipe encantador. También se ha criticado que los personajes femeninos a menudo se representan con cuerpos exagerados y estereotipados. Sin embargo, en los últimos años, Disney ha hecho esfuerzos por abordar estas críticas y avanzar hacia una representación más inclusiva y diversa en sus películas y productos. Por ejemplo, películas como Moana y Frozen. Además, Disney y la Guerra de Vietnam. Durante la década de 1960 y principios de la década de 1970, la opinión pública estadounidense estaba profundamente dividida en cuanto a la Guerra de Vietnam.
Mientras que algunos apoyaban la participación de Estados Unidos en la guerra, otros se oponían a ella. La implicación más directa de Disney con la guerra de Vietnam fue a través de sus producciones de propaganda para el gobierno de los Estados Unidos. Entre estas producciones el más destacado fue Mujeres de Vietnam. Un documental se centró en la vida de las enfermeras estadounidenses que trabajaban en los hospitales militares en Vietnam durante la guerra de Vietnam. El documental retrata a estas mujeres como valientes y dedicadas, que arriesgan sus vidas para cuidar a los soldados heridos y enfermos en un ambiente hostil y peligroso. El documental también presenta a los soldados estadounidenses como héroes que luchan por la libertad y la democracia en Vietnam. Sin embargo, el documental fue criticado por presentar una imagen sesgada de la guerra y por ignorar las consecuencias devastadoras que la guerra tuvo tanto para los vietnamitas como para los propios soldados estadounidenses. Además, el documental también fue criticado por presentar una imagen idealizada de las enfermeras estadounidenses, sin explorar los desafíos y las dificultades que enfrentaron en el desempeño de sus trabajos. Disney se defendía de todas esas críticas, diciendo que solo era para motivar a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y presentarla como una causa justa. También se buscaba aumentar la moral de los soldados y la opinión pública estadounidense en general, o en pocas palabras endulzando la realidad. Pero, un dato curioso y extremadamente irónico de todo esto es que en 1968, dos diseñadores gráficos de Nueva York que se oponían a la guerra, crearon un cortometraje llamado Aka Mickey Mouse in Vietnam. El cortometraje muestra a Mickey Mouse en una misión en Vietnam, donde se encuentra con horrores de la guerra. La animación es oscura y violenta, con imágenes gráficas de soldados heridos y muertos. Aka Mickey Mouse in Vietnam fue creado para llamar la atención sobre la crueldad de la guerra y la falta de sentido de la participación de Estados Unidos en Vietnam. El cortometraje fue ampliamente distribuido en manifestaciones contra la guerra, lo cual irónicamente se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la guerra, cosa que hizo que Disney estuviera descontento con el uso no autorizado de su personaje icónico y tomó medidas legales para impedir la difusión del cortometraje. Pero viendo que dicha acción traería más controversia, Disney no prosiguió con la demanda. Por cierto, otro dato curioso es que a diferencia del corto animado de Mickey Mouse en Vietnam, que hoy en día se puede encontrar fácilmente en YouTube, el documental de las mujeres de Vietnam no solo está perdido, sino que hoy en día casi no se encuentra información de esto debido al paso del tiempo y la controversia en sí. Disney contra China. Hay varias controversias que han surgido entre Disney y China en los últimos años. Ejemplo, Mulan, la película live action de Disney basada en el clásico animado de 1998, generó controversia en China por filmarse en Xinjiang, una región del noroeste de China donde se han producido violaciones de los derechos humanos contra la minoría musulmana uigur. Además, en los créditos de la película, se agradeció a varias autoridades locales de la región, lo que generó críticas de que Disney estaba respaldando indirectamente las acciones del gobierno chino en Xinjiang. Hong Kong Disneyland. Durante las protestas prodemocráticas en Hong Kong en 2019, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, fue criticado por no condenar públicamente la represión policial en la ciudad. Además, en noviembre de 2019, un manifestante prodemocrático en Hong Kong fue expulsado de Hong Kong Disneyland por llevar una pancarta que decía "Libera Hong Kong". Censura de películas. En varias ocasiones, Disney ha sido criticado por censurar contenido en sus películas para complacer al gobierno chino y poder estrenarlas en el país. Por ejemplo, en la versión china de Avengers Endgame, se eliminó una escena en la que un personaje homosexual aparecía brevemente. Tal parece que Disney le ha costado mucho entrar al mercado chino en estos últimos años. El Disneyland que nunca existió. Disney's America fue un parque temático propuesto que se construiría en Haymarket, Virginia, en los Estados Unidos. El parque fue anunciado por The Walt Disney Company en 1993, y estaba previsto que abriera en 1998. Sin embargo, el proyecto enfrentó una oposición significativa de residentes locales e historiadores que estaban preocupados por el impacto que el parque tendría en los sitios históricos de la zona, incluido el cercano Parque Nacional de Campo de Batalla Manassas. Eso debido a que sus atracciones eran una de las cosas más bizarras que han hecho.
ya que el parque se organizaría en 9 secciones, centrándose en períodos significativos de la historia de los Estados Unidos. Una parte se centraría en los padres fundadores, mientras que otras contarían con una granja del siglo XX, campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, o fábricas de la Revolución Industrial. Al igual que el parque cubriría algunos temas potencialmente controvertidos, como la inmigración de principios de siglo, los nativos americanos y la esclavitud, utilizando animatronics, los cuales representarían a los personajes de dichas atracciones, dejando de lado que varios temas como la esclavitud, o la Segunda Guerra Mundial son demasiado complejos para un niño. ¿A quién rayos se le ocurrió la idea en hacer dicho parque en Virginia, un lugar donde la esclavitud es un tema extremadamente sensible? Tal cosa hizo que Disney fuese criticado por tener poco tacto a temas sensibles. Como resultado de la controversia, Disney finalmente decidió cancelar el proyecto en 1994, y la tierra destinada al parque fue vendida a un desarrollador de viviendas. Disney y al Dalai Lama. Una controversia que ha involucrado a Disney y al Dalai Lama fue en 1998, cuando la compañía planeó construir un parque temático en la ciudad de Dharamsala, India, que es la sede del gobierno en el exilio del Tíbet, liderado por el Dalai Lama. El proyecto del parque temático tenía como objetivo promover el turismo en la región y mejorar la economía local, pero generó controversia ya que algunos grupos chinos lo vieron como un apoyo indirecto a la causa del Dalai Lama, que ha estado en conflicto con el gobierno chino desde hace décadas, debido a la lucha por la independencia del Tíbet. Después de la controversia, Disney canceló el proyecto del parque temático en Dharamsala y en su lugar abrió un parque temático en Hong Kong en 2005, lo que fue visto por algunos como un intento de complacer al gobierno chino y evitar más problemas políticos. Malos tratos laborales. A lo largo de su historia, Disney ha sido criticado por sus prácticas laborales y ha enfrentado varias demandas relacionadas con los derechos laborales de sus empleados. En la década de 1930, hubo una huelga de animadores en el estudio de Disney en California. Los animadores estaban molestos por el bajo salario y la falta de créditos en las películas que estaban produciendo. La huelga duró varios meses y finalmente se resolvió con la ayuda de un mediador del gobierno. En los años 50 y 60, los trabajadores en los parques temáticos de Disney también protestaron por sus salarios bajos y las malas condiciones laborales. En 1968, los empleados del Disneyland Hotel en California organizaron una huelga y fueron apoyados por otros sindicatos. La huelga duró 5 semanas y finalmente se llegó a un acuerdo que incluyó un aumento de salario y una mejora en las condiciones laborales. En años más recientes, Disney ha sido criticado por su tratamiento de los empleados en los parques temáticos. En 2018, los empleados de Disney World en Florida reportaron que estaban luchando por pagar sus facturas y que estaban recibiendo salarios que apenas cubrían sus necesidades básicas. En 2020, durante la pandemia, Disney fue criticado por despedir a miles de trabajadores en sus parques temáticos, mientras que los ejecutivos de la compañía seguían recibiendo grandes bonos y compensaciones. En pocas palabras, a lo largo de su historia, Disney ha enfrentado varias críticas y demandas relacionadas con el tratamiento de sus empleados y ha sido acusado de pagar salarios bajos y de no brindar condiciones laborales adecuadas. Disney y las estrellas infantiles. Disney ha tenido varios casos de estrellas infantiles controvertidas a lo largo de los años. Algunos de los más notorios son Britney Spears. Si bien no comenzó su carrera en Disney, Britney Spears se hizo famosa por su papel en el programa de televisión Mickey Mouse Club. Sin embargo, después de su éxito en la música, Britney tuvo algunos problemas personales y su comportamiento errático fue ampliamente publicitado por los medios. Lindsay Lohan también comenzó su carrera en Disney, protagonizando películas como Viernes de Locos. Sin embargo, después de su éxito inicial, Lindsay tuvo problemas con la ley y con el abuso de narcóticos. Estos sin contar a los actores que arruinaron su vida por completo por Disney. Como le pasó a Bobby Driscoll, el cual, después de trabajar en diversos proyectos, Disney lo despidió debido a que el chico comenzaba su pubertad, haciendo que ya no pudiera interpretar a personajes infantiles. Debido a su imagen de chico Disney, otras compañías del espectáculo no quisieron trabajar con él, debido a que no se tomaban en serio a los actores de Disney en esos tiempos. Eso hizo que Driscoll comenzara a tener problemas personales y profesionales. A la edad de 19 años, fue arrestado por posesión de narcóticos y sentenciado a probatoria por 2 años. Tras años de luchar con sus adicciones y problemas personales, Driscoll fue encontrado muerto en su departamento en la ciudad de Nueva York, a la edad de 31 años.
Se determinó que había muerto de un ataque al corazón varios días antes de que su cuerpo fuera descubierto. Driscoll fue enterrado en una tumba sin identificación en un cementerio de Nueva York hasta que un grupo de aficionados y amigos de Disney se enteraron de su trágico destino y reunieron los fondos necesarios para proporcionarle una lápida y un monumento en su memoria en 1987. Disney y la conspiración. En 2018, Disney fue objeto de una controversia por su política de restricción de la compensación laboral de sus empleados. La compañía había implementado una política que prohibía a los empleados negociar su salario y beneficios laborales, lo que significa que no podían buscar aumentos salariales o mejores condiciones de trabajo. La política fue criticada por los trabajadores y los defensores de los derechos laborales, quienes argumentaron que era injusta y perjudicial para los empleados de Disney. También se argumentó que la política perpetuaba la brecha salarial de género y restringía el potencial de los trabajadores para avanzar en sus carreras. En respuesta a la presión pública, Disney finalmente cambió su política en octubre de 2018 y comenzó a permitir que los empleados negociaran salarios y beneficios laborales. La compañía también anunció que aumentaría el salario mínimo de sus empleados a $15 por hora para 2021. A pesar de esto, algunos sostienen que la política de restricción de la compensación laboral de Disney es un ejemplo del problema más amplio de la desigualdad económica y la falta de poder de los trabajadores en la industria del entretenimiento. Películas racistas. Algunas películas clásicas de Disney han sido criticadas por incluir estereotipos racistas. Aquí hay algunas películas de Disney que han sido objeto de críticas por su representación problemática de ciertos grupos. Son of the South. Esta película ha sido ampliamente criticada por su representación estereotipada de los personajes afroamericanos y su nostalgia por la era de la esclavitud. Dumbo, personaje del cuervo Jim Crow, con su voz y estereotipos, ha sido criticado como una representación ofensiva de los afroamericanos, o como Peter Pan, que ha sido criticada por ser estereotipada y ofensiva con la representación de los nativos americanos. Es importante señalar que aunque estas películas han sido criticadas por su contenido problemático, también son vistas por muchos como clásicos queridos de la infancia y que han sido muy influyentes en la cultura popular. Casos de acoso en la compañía Disney. Disney ha enfrentado varias acusaciones de acoso a lo largo de los años. Algunos de los casos más destacados incluyen: John Lasseter, el entonces director creativo de Pixar y Walt Disney Animation Studios, fue acusado de comportamiento inapropiado por varias empleadas de Pixar. Lasseter fue suspendido por varios meses y luego renunció a su cargo. Kevin Sugiura fue acusado de haber tenido relaciones sexuales con una actriz y de haber utilizado su posición para ayudarla a conseguir papeles en películas. Sugiura había trabajado anteriormente en Disney y fue uno de los principales ejecutivos detrás del lanzamiento del servicio de transmisión de Disney, lo que llevó a preocupaciones sobre la cultura de acoso en la compañía. En 2018, el director Shane Black fue criticado por incluir a un amigo con antecedentes penales en el elenco de su película The Predator 2018, después de que el amigo acosara sexualmente a una actriz en el set de otra película de Black en 2009. Black fue duramente criticado por no haber hecho nada para prevenir el acoso en ese momento. Estos casos de acoso en la compañía Disney y en la industria del entretenimiento en general han llevado a un mayor escrutinio de las prácticas de la compañía y a la implementación de políticas y programas para prevenir el acoso. Disney y el maltrato animal. Disney ha sido criticado en el pasado por su uso de animales en sus producciones y por su falta de atención hacia el bienestar de los animales en sus parques temáticos. En 2019, un documental llamado The Elephant in the Room expuso el maltrato que los elefantes han sufrido en los parques temáticos de Disney. El documental mostraba cómo los elefantes eran golpeados con ganchos y obligados a realizar trucos dolorosos para entretener a los visitantes. En 2014, se informó que los animales en el parque temático Animal Kingdom de Disney estaban siendo mantenidos en jaulas demasiado pequeñas, lo que les impedía moverse libremente y realizar sus comportamientos naturales. Pero el caso más recordado es del documental White Wilderness de 1958, que muestra la migración de los lemmings en el Ártico. El documental ha sido muy controvertido por una escena en particular que sugiere que los lemmings se suicidan en masa. En la escena en cuestión, se muestra a un grupo de lemmings corriendo hacia un acantilado y saltando al mar, mientras un narrador sugiere que están cometiendo un acto de suicidio colectivo.
Sin embargo, la verdad detrás de la escena es que los Lemmings no se suicidan en masa y que la escena fue creada por los productores del documental. Según los informes, los productores de la película capturaron a los Lemmings en una zona donde habían sido acorralados y luego los colocaron en una plataforma sobre el acantilado para crear la escena de suicidio. Se cree que esto fue hecho para crear una narrativa dramática en la película y para mostrar la naturaleza mortal y peligrosa del Ártico. La controversia del documental White Wilderness se centra en la ética de crear una escena falsa en un documental que pretende ser una representación precisa de la naturaleza. Además, la película ha sido criticada por perpetuar la idea errónea de que los Lemmings se suicidan en masa, lo que ha llevado a muchas personas a creer en esta falsedad hasta el día de hoy. Y aunque Disney ha tomado medidas para mejorar el bienestar animal en sus parques temáticos y producciones, la empresa aún enfrenta críticas por su historial de maltrato animal. Accidentes en Disneyland. Los accidentes pueden ocurrir y ocurren en cualquier parque de diversiones, y Disneyland no es una excepción. Algunos factores que pueden contribuir a los accidentes incluyen el mal funcionamiento del equipo y las condiciones climáticas. También vale la pena señalar que los accidentes en Disneyland a menudo reciben una gran atención de los medios debido al alto perfil y la popularidad del parque. Esto puede crear la impresión de que los accidentes son más comunes de lo que realmente son. Aquí tienes algunos accidentes graves que han ocurrido en Disneyland. Ataque de caimán. El 14 de junio de 2016, ocurrió un trágico incidente en el Grand Floridian Resort y Spa de Walt Disney World en Orlando, Florida, donde un caimán atacó y mató a un niño de 2 años, Lane Graves. La familia de 4 miembros de Nebraska estaba de vacaciones y se relajaba cerca de la orilla de Seven Seas Lagoon, que está conectada con el parque temático Magic Kingdom, cuando ocurrió el ataque. El caimán salió de la laguna y agarró al niño, que estaba vadeando aguas poco profundas, arrastrándolo al agua. A pesar de los esfuerzos desesperados de los padres por salvar a su hijo, el caimán lo arrastró bajo el agua y nunca más se lo volvió a ver con vida. El equipo de buceo de la oficina del sheriff del condado de Orange encontró el cuerpo del niño al día siguiente, a unas pocas yardas de donde lo llevaron. El incidente provocó una operación masiva de búsqueda y rescate, y Walt Disney Company cerró todas las playas y actividades recreativas en el área por respeto a la familia. La empresa también enfrentó críticas del público por no tener señalización o barreras adecuadas para advertir a los visitantes sobre los peligros potenciales de los caimanes en el área. El incidente fue profundamente trágico y tuvo un profundo impacto en la familia, la comunidad y Disney mismo. Después de la tragedia, Disney tomó medidas para mejorar la seguridad y evitar que ocurran incidentes similares en el futuro, incluida la implementación de nuevas señales, barreras y materiales educativos para los visitantes. Accidente de Big Thunder Mountain. La montaña rusa Big Thunder Mountain Railroad en Disneyland ha estado involucrada en varios accidentes a lo largo de los años, pero el más grave ocurrió el 5 de septiembre de 2003. Durante un viaje de rutina, una de las locomotoras de la montaña rusa se separó del tren y chocó con la parte trasera del tren, provocando que descarrilara. Una pasajera, una mujer de 22 años llamada Marcela Torres, murió y otras 10 resultaron heridas. Una investigación realizada por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California encontró que el accidente fue causado por una falla mecánica, específicamente un eje de locomotora que no había recibido el mantenimiento adecuado. El eje se había desgastado con el tiempo, lo que eventualmente provocó que se rompiera y que la locomotora se separara del tren. Como resultado del accidente, Disneyland recibió una multa de $18,000 por violaciones de seguridad e hizo varios cambios en los procedimientos de seguridad y protocolos de mantenimiento de la atracción. El paseo estuvo cerrado durante varios meses por reparaciones y mejoras de seguridad antes de reabrir al público. America's Inn. En 1974, durante un procedimiento de mantenimiento de rutina, una empleada de Disneyland de 19 años llamada Deborah Gail Stone murió aplastada entre 2 paredes giratorias de la atracción. Stone trabajaba como anfitriona y había atravesado un estrecho espacio entre 2 paredes para recuperar un sombrero perdido. Se suponía que las paredes dejarían de girar cuando alguien entrara en el espacio, pero un sensor defectuoso no pudo detectar su presencia. Como resultado, las paredes continuaron girando y Stone fue aplastada entre ellas. Después del accidente, Disneyland cerró temporalmente America's Inn y realizó modificaciones en la atracción para mejorar la seguridad. También llegaron a un acuerdo con la familia de Stone por una cantidad no revelada.
La atracción reabrió en 1975 y funcionó hasta 1988 cuando fue reemplazada por Innovations.